20 horas 50 minutitos, continuamos en Dialogando, recordando que nos pueden escuchar a través del dial 100.3 y también en vivo por el streaming del canal de YouTube de Radio Sudamericana, que siempre me olvido de señalar esto cuando estamos dando inicio al programa. En este bloque nos están acompañando aquí en estudio un tema importantísimo, una campaña denominada Puedo Decidir, que tiene que ver con la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Y en Corrientes, aquí en la ciudad de Corrientes, esta semana se realizó y hoy culminó la Expo Joven. Y sobre esta campaña justamente de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, la Fundación de Derechos Humanos, Equidad y Género, junto a otras organizaciones, brindaron una charla sobre este tema justamente, ¿no? En un ámbito como es la Expo Joven, dedicada a los jóvenes, en donde participaron alumnos de distintos jóvenes de distintos establecimientos educativos. Nos están acompañando aquí en estudio Diana Cabral, que es médica de familia y directora de la Fundación de Derechos Humanos, Equidad y Género. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y hoy estamos para hablar de esta campaña tan importante que estamos realizando a nivel nacional. Y nos acompaña también Macarena Segovia, que pertenece a la red de jóvenes de la Fundación de Derechos Humanos, Equidad y Género. Maca, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Liliana, un gustazo. Venimos acá con Diana a hablar un poquito de lo que fue la campaña nacional, que todavía no termina, ya que dura una semana, pero justamente ayer fue el día de la prevención del embarazo no intencional a edades tempranas. ¿Cómo fue la charla? Hoy se realizó, ¿no?, en la Expo Joven. Sí, hubo varias actividades. Hoy fue la que culminó la parte presencial y bueno, ahí Maca le vas a contar un poquito porque empezó también el sábado, el día de la primavera, estuvieron realizando también actividades en el Cambacuá y bueno, y hoy fue una actividad lúdica con distintas acciones que hizo la red de jóvenes, en donde no solamente hablaban con los jóvenes, sino que también interactuaban a través de un juego. Que bueno, ahora Maca te va a contar un poquito más de qué se trata, pero que es muy interesante porque acerca a las juventudes a esta temática desde la mirada de la prevención. Maca, ¿cómo fue, todas las actividades que realizaron durante la semana y culminaron hoy? Sí. Hoy a la mañana fue la charla en la Expo Joven, sí, ahí en el ex Regimiento 9. Exactamente. ¿Cómo resultó la charla? Y después nos van a explicar bien en qué consiste esta campaña Puedo Decidir. Uh-huh. Bien, nosotros tenemos dos maneras de hacer esto, lo que es el activismo de la semana de Puedo Decidir, que es mediante redes sociales. Subimos reels, subimos historias, un poco para que también llegue a más gente, pero bueno, las actividades presenciales que tuvimos, nosotros tenemos una ruleta de educación sexual integral. Una ruleta de educación. Sí, una ruleta de educación sexual integral. Tiene diversas temáticas como son género, sexualidad, ETS, ITS, cultura. Y bueno, y hacemos que la gente juegue, la gente que se acerca y se interesa, bastante gente realmente. Y hacemos que jueguen y van contestando y ahí ven si contestan bien, se ganan diversos premios. Bueno, eso hicimos lo que fue en el Cambacuá, en el día de la primavera y el estudiante, un montón de gente. Fue la primera vez que lo hicimos acá en Corrientes porque también fuimos a Misiones, también con la ruleta, en distintos lugares. Y bueno, y hoy fue el de la Expo Joven, que realmente hubo muchísimos jóvenes realmente interesados, porque obviamente la juventud está interesada en la educación sexual integral. ¿Preguntan? ¿No? Sí. ¿Interactúan? ¿Se sacan dudas? Un montón, aparte hay cosas que vos decís, bueno, capaz todo el mundo tiene un poco de noción básica y también pasa que realmente la gente a veces no sabe y está interesada en saber y está interesada en aprender. Eso está muy bueno de ver también. Información seria. Sí, ¿no? Obviamente, sí. Información seria, objetiva, responsable. Claro. ¿Y en qué consiste? Recién mencionabas unas siglas. ¿En qué consiste
ustedes lo representan como un juego, como esa ruleta. ¿Qué tipo de información le dan? Y además en el requerimiento de informaciones, ¿qué es lo que más preguntan? Me interesa el mundo de los jóvenes. Sí, lo que más preguntan suele ser de los métodos anticonceptivos, porque hay bastantes tabús o desinformación acerca de cómo usar un preservativo, cómo funcionan las pastillas mal llamadas pastillas del día después, pero son pastillas de emergencia. Eso está muy concurrido en esto de preguntarse entre los jóvenes. También vienen los papás con sus hijos y ellos también preguntan un montón de cosas. Y me habías preguntado otra cosa, ¿puede ser? Las siglas que vos mencionabas que forman parte de este juego de ruleta. Enfermedades de transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual. Sí, eso también un montón, porque realmente es más común de lo que parece. Entonces hay veces que se le cuenta a la gente en qué consiste un HPV o en qué consiste herpes, digamos, y realmente vos lo escuchás y es como, ay no, qué miedo, es realmente muy fuerte, pero lamentablemente es súper común, y ya que la gente hay veces que está desinformada, no sabe que tiene o no sabe que puede prevenirlo también. Es súper importante eso. En la charla de hoy hubo participación y en las preguntas y en la participación del público. ¿Quiénes participan más? Si se puede hacer esa diferencia entre los chicos, las chicas. Sí, bueno, la ruleta que tenemos tiene las categorías divididas en colores, entonces como que llama un montón la atención de los niños pequeños. Entonces esos chicos son los que más se acercan, obviamente siempre tomándolo con pinzas y viendo qué se le puede preguntar, claro, ¿no? Con los cuidados. Claro, ¿no? Con los cuidados respectivos, sí. Pero la mayoría también son jóvenes de entre 16 a 19 años, también gente de 21, 25 que también realmente tienen un montón de conocimiento sobre la ESI. Que a veces no sí te los esperás, pero es como educación que súper sexual integral. Sí. ¿Y quiénes preguntan más, se animan a preguntar más? ¿Los chicos o las chicas? ¿Hay diferencia, digamos, en eso? Y realmente, ¿O en general? No, en general, sí, realmente todos siempre tienen sus preguntas sobre eso, porque a veces vos decís, bueno, sé bastante, sé un montón, y te encontrás con que a veces no tenías idea de algunos temas, entonces siempre se está despertando las dudas en las personas. Doctora Diana Cabral, campaña Puedo Decidir de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. ¿En qué consiste? Bueno, esta campaña se viene realizando hace muchos años. La organiza desde hace muchísimos años la Fundación de Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, que bueno, es una organización que liderada por la doctora Mabel Bianco hace más de 30 años, y esta campaña viene ya desde el 2013 aproximadamente, y cada vez se van sumando más organizaciones. Este año nos sumamos nosotras, de acá de Corrientes, Fundec, que nosotras estamos trabajando en todo el NEA y en LOA también, pero se sumaron y son varias organizaciones. Estamos nosotros, Amnistía Internacional, Impacto Digital, ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género, FUSA, Fundación Huésped. El lanzamiento de la campaña fue el 19 de septiembre en Ciudad de Buenos Aires, en la Fundación Huésped, y ahí se presentó todo lo que tiene que ver con lo que mencionó Macarena, y además, que es muy importante, invitamos a todos los oyentes a entrar a la página web, que es puedodecidir.org, y ahí van a encontrar todo lo que es la información sobre la campaña, pero específicamente sobre los derechos sexuales y reproductivos, que es ley en Argentina y a través de los tratados internacionales, y también toda la información, como decía Maca, científica, validada, de métodos anticonceptivos, y también de todas las dudas que puedan tener sobre la prevención del embarazo. Estamos hablando de embarazo en la adolescencia. Exactamente. ¿Tenemos estadísticas, hay información, hay datos para saber en qué situación estamos en nuestro país? Sí, bueno. Y si se puede también discriminar por región o por provincia, como hasta Corrientes. Bueno, nosotras somos la región con más embarazos adolescentes en el país.
O sea, la media es de 11% y nosotros acá en el NEA tenemos más de 16%, inclusive en Formosa llega al 18%. O sea, ¿En el NEA entonces? En el NEA, Chaco, Corrientes, más Misiones y Formosa, las 4 provincias lideran la tasa de embarazo adolescentes en el país. ¿Lideran? A ver, dígalo de vuelta. Que la región del NEA lidera las tasas de embarazo adolescente en el país. En conjunto también de algunas provincias del NOA. Pero particularmente justamente en nuestras 4 provincias de nuestra región son las que las tasas son más altas. ¿La media cuál sería? La media es aproximadamente 11% y nosotros estamos acá en Corrientes en un 16%. Estamos por encima de la media nacional. Cuando hablamos adolescente, embarazo... es menores de 19 años y ahí se divide en 2 etapas. Se divide entre 15 y 19 y que se llama adolescencia tardía en el ciclo vital de la adolescencia, y en menores de 15 ya es una adolescencia temprana y estamos hablando ya de situaciones mucho más complejas, porque nuestro Código Civil establece que también todo embarazo en menores de 13 años es causal de una situación de violencia sexual. Ahí es donde también se pone foco, porque estamos hablando justamente de situaciones de embarazo forzados, ¿no? De entre 15 y 19 también hay obviamente situaciones en donde en un menor porcentaje las adolescentes deciden, ¿no?, tener un hijo, quedar embarazadas, pero es el menor porcentaje. La mayoría, aproximadamente un 60%, es no intencional, como lo dice justamente ayer era el Día Internacional de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, y tiene que ver con esto, ¿no?, que no llega la información, que las adolescentes no pueden elegir, y que a su vez también hay toda una cuestión, ¿no?, sociocultural en torno al embarazo. Si bien tenemos toda la parte biológica, que son las complicaciones de que un adolescente se embarace, partos pretérmino, hipertensión arterial en el embarazo, diabetes gestacional, riesgos para el bebé, digamos, para el recién nacido, o sea, todo eso es la parte biológica, pero también está todo lo social y lo psicológico, no dejar la escuela, no tener un proyecto de vida, la pobreza, o sea, todo esto afecta el antes y el después del embarazo. Entonces ahí es donde también la campaña hace foco. Reitere el porcentaje en nuestro país de embarazos en la adolescencia no buscado. Sí, aproximadamente un 11%, y esta tasa bajó muchísimo con el Plan ENIA. El Plan ENIA era el plan desde el 2017 que trabajaba justamente en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, y había descendido hasta el año pasado. En realidad el año pasado se publicó las cifras del 2021, porque siempre las cifras en salud van un poquito desfasadas en las estadísticas, y había descendido entre un 50 y un 60%, depende de la región. Acá en Corrientes, Chaco y Misiones y Formosa, donde se estuvo trabajando en línea, bajó hasta en un 60% la tasa. Y a nivel país, digamos, estamos en un 11%, y a nivel de la región en un promedio entre 16% de algunas provincias y 18% como el caso de Formosa. Y dentro de ese porcentaje está la discriminación de la cantidad de niñas y adolescentes que son madres productos de un embarazo que proviene de un abuso, o mejor dicho, de violencia sexual. Bueno, eso es algo que venimos trabajando desde Fundec, visibilizar eso, porque muchas veces estamos también inclusive en otro proyecto trabajando el tema de los matrimonios infantiles, las uniones tempranas en nuestro país, que uno dice... ¿Cómo que matrimonios infantiles? Exactamente, uno dice, eso no pasa en la Argentina, y pasa. En el último censo, no en el del 2022, porque justamente ahí sacaron el ítem, pero en el 2011 se había corroborado que había en Argentina, y hay, menores de 16 años en uniones formales o informales, obviamente que la mayoría en uniones informales, en pareja, un concubinato, bueno, distintos nombres, depende de la provincia. Y justamente, bueno, Chaco estamos trabajando menores de 16 años. Menores de 16 años. En otros países es ilegal, en menores de 18 años.
En nuestro país, ahora, digamos, es menores de 16, con el consentimiento de uno de los tutores, puede casarse la niña o la adolescente. Y hay casos, por eso ahí es donde estamos trabajando en este sentido, es decir, porque las uniones tempranas están muy vinculadas a los embarazos adolescentes. Entonces es como esta cuestión doble de trabajar el proyecto de vida de cada niña, también todo lo que tiene que ver con lo que hablaba Maca de la información. Nos encontramos en estas actividades que hacen ella con mucha desinformación. ¿En qué ámbitos sociales se producen estos, entre comillas, ¿no? matrimonios, uniones infantiles, hay de niñas o adolescentes? Bueno, hay en distintas zonas. En el estudio que se realizó hace muy poquito, justo Corrientes no entró, pero sí Chaco, por ejemplo, y la región, Pero ámbito rural, ámbito de... Sí, en realidad hay de todo, pero sí, el mayor factor de riesgo que se encontró es la pobreza. Eso se notó, y es en las zonas donde mayor necesidades básicas insatisfechas hay. Bueno, y la pareja de esa unión matrimonial, ¿cuántos años tiene? La mayoría es mayor de 18 años, y hay mucha diferencia, inclusive en los estudios se vio que a veces le duplican la edad. También hay toda una cuestión que se estudió en esto, si la cultura, ¿no? Si esto es algo cultural o no. Y eso se vio que no es tan así. Es más, muchas mujeres, sobre todo los pueblos indígenas, salen hoy a decir, no, esto no es por ser indígena o por ser de la zona rural. Esto tiene que ver muchas veces con una cuestión económica. O sea, es triste decirlo, pero muchas veces la familia dice, bueno, ahí va a estar mejor con este hombre, con esto va a estar mejor, va a tener mejor condiciones de vida, nosotros ya no podemos solventar una persona más. Hay toda una cuestión. O sea, entregan y estamos hablando de niñas, obviamente, mujeres. Se le entrega prácticamente a la niña o al adolescente. En muchos casos sí. Y en contra de su voluntad. Sí, y después no elige, es decir, la niña, el adolescente no elige ir con esa persona. Hay muchos casos que sí, y después otros casos que ya eso se ve más en la zona urbana, que tiene que ver con los noviazgos. Con esto porque hay una relación desigual de poder ahí, y ahí obviamente que el mayor de 18, hombre, ejerce esta cuestión de enamoramiento al adolescente. Manipulación. Exactamente. Entonces ahí también, eso se ve más en las zonas urbanas, en donde terminan conviviendo, también obviamente en los barrios con más ¿Embarazo de por medio? Algunos casos sí y otros no. ¿Y qué rol juegan ahí las redes sociales? En las zonas urbanas, por ejemplo, en esta realidad. Y bueno, a nivel de la parte social, digamos, o las redes sociales de... No, en la parte social como para que el mayor, por esa simetría que hay en edad, manipule a la niña o al adolescente para que caiga, y si se utiliza, digamos, la herramienta de las redes sociales. Sí, bueno, estamos viendo muchos casos ahora justamente con todo esto que está saltando también a nivel de los medios del grooming, todo lo que tiene que ver con el acoso en las redes sociales, y también esta cuestión de manipulación. De enamoramiento, ¿no? Exactamente, sí. Por eso, aparte, las chicas vienen hablando del tema de la violencia de género digital, que muchas veces es esto, ¿no? Cómo caen, digamos, las adolescentes en estas relaciones que son, digamos, inclusive la ponen en riesgo, ¿no? A su vida y también a su proyecto de vida. ¿Qué cantidad de embarazos no intencionales en la adolescencia se producen producto de la violencia sexual? ¿Hay números en esto? En esto no hay números, porque es lo que más estamos trabajando en que se puedan denunciar, porque no siempre se denuncia. No tengo la fuente, pero tengo un número: 1.394 niñas menores de 15 años fueron madres. En el 70% de los casos, los embarazos fueron producto de violencia sexual, datos del año 2021. Sí, esos datos están en la página. Eso tiene que ver con la edad, porque
si bien esos son menores de 15, esos son los 1.300 embarazos que hubo en el país en menores de 15 años. 2021. Exacto, son los últimos que están publicados, todavía no tenemos los 2022. El 70% son menores de 13 años y ahí sí o sí ya se considera un abuso. Después, obviamente que esa franja entre 14 y 15 años es la que hay casos que se denuncian, hay casos que no. Siempre, ahora por suerte cambió la ley en Argentina y ahora los casos de violación, el profesional de la salud que toma contacto con estos casos tiene que denunciar. Antes era el tutor el que debía denunciar. IVE, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo estamos, si hay números también, en relación a este tema que está legalmente habilitado para en casos de menores de 15, tienen el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Se cumple realmente esta ley en las instituciones en cuanto llega una menor y resulta que está embarazada? ¿Se le informa del derecho que tiene? Bueno, mañana justamente es el día de acción por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel global, y nosotros vamos a estar sacando una publicación mañana en las redes de Fundex sobre los efectores de salud de Chaco, Corrientes y Misiones, donde se está cumpliendo la ley. ¿Qué nos encontramos? Bueno, a nivel de la provincia, la verdad que la referente... Porque mal llamamos aborto, en realidad es interrupción voluntaria de embarazo. La referente acá de la provincia viene trabajando muy bien, capacitando los equipos de salud de la provincia. Nosotros esta semana lanzamos un curso justamente para profesionales de la salud, para capacitarlos en la ley. Pero sí lo que encontramos en la provincia, y bueno, fue de múltiple conocimiento, casos en donde los propios profesionales de la salud fueron no solamente objetores de conciencia, que eso la ley lo establece, sino que directamente obstaculizaron la práctica, y esas niñas terminaron con 10, 11 y 12 años con un embarazo a término. Eso todavía pasa en nuestra provincia. ¿Niñas de? El último caso que tuvimos en pandemia fue de 10 años, que acompañamos inclusive desde Fundec, donde la propia médica que la dio a luz fue ¿sí? Mamá. Tuvo una cesárea. Una niña de 10 años mamá. Exactamente. Pero eso, bueno, está catalogado como una tortura. Por elección de la niña, de los progenitores o de los tutores de la niña, o porque cuando llega a la institución de salud respectiva no hablaron y dieron a conocer justamente, no digo a la nena de 10 años que ni sabía a lo mejor lo que le estaba pasando, sino a quienes son responsables de esta niña. Sí, hubo varias situaciones ahí muy complejas. Desde la primera fue la profesional de la salud, que justamente hizo todo lo que pudo para que la niña no se haga la interrupción. Y luego de ahí sucedieron un montón de situaciones a nivel social, no se puede decir porque es menor obviamente el lugar ni nada, pero sí, digamos, hubo muchos factores sociales, entre ellos la iglesia, la familia, que también, o sea, hubo muchas cuestiones ahí para que la niña no acceda. En un principio ella quería acceder con la tutora, pero bueno, pasaron muchas cosas, que es lo que vemos continuamente. La falta de compromiso de las personas, de los equipos de salud, en dar la información de la ley. Uno puede no querer hacerlo porque eso también está en la ley. Está en el derecho del profesional. Exacto, pero sí tiene la obligación, se llama objeción de conciencia. Tiene la obligación de derivar a un equipo que sí lo haga. Y eso está contemplado dentro de la normativa. Y bueno, y en eso se viene trabajando en la provincia. Nosotras venimos insistiendo mucho de la sociedad civil también para que se cumpla la ley. Se está cumpliendo, pero el problema que tenemos hoy es el tema de los insumos. Eso sí es un problema, y creo que... ¿Cómo que el problema de los insumos, Diana? Sí, está habiendo pocos insumos porque a nivel nacional... Para realizar la interrupción. Para realizar la interrupción, para métodos anticonceptivos, hasta para preservativos, porque esto a nosotros teníamos a nivel nacional un programa muy comprometido de hace muchísimos años. Del 2003 está la ley del programa de salud sexual y reproductiva, y desde ahí siempre a nivel nacional se abasteció a las provincias de estos insumos.
Hoy por hoy estamos monitorizando desde todas las provincias y hay un déficit de esos insumos, tanto de métodos anticonceptivos como de misoprostol, mifepristona, que son para el tratamiento de la interrupción. Bueno, en las salas de atención primaria de la salud, en cada barrio, siempre están a disposición preservativos que otorga gratuitamente el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo estamos en ese sentido también? Bueno, ahora hay, por suerte, pero hubo momentos del año en que no hubo. Ahí es donde también estuvimos insistiendo desde la sociedad civil para la compra de este insumo, ya que debido a Nación ya advirtió de que a través, como el plan ENIA mandaba preservativos, los implantes sudérmicos para las adolescentes, todo eso venía a través del plan ENIA. Recordarnos qué significa ENIA. El plan ENIA era el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Y era un proyecto que se trabajaba con UNICEF, Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Educación, en las provincias con embarazos de adolescentes más altas como las nuestras. El caso del NEA. El caso del NEA. Y en estos tiempos de la Libertad de Avance y las Fuerzas del Cielo, este programa nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, ¿sigue vigente? No, justamente despidieron a los 600 trabajadores que estaban en el plan ENIA contratados. Salió en todos los medios también de que le dijeron a las provincias, si cada provincia quería hacerse cargo de esos equipos de salud, equipos interdisciplinarios, podían hacerlo. Estos equipos eran increíbles porque estaban en donde los adolescentes están, que son las escuelas. Lo que nosotros vemos, y están las estadísticas también en todo el mundo, es que el adolescente no va al centro de salud. O vas de niño o vas de adulto, porque en el medio la adolescencia es habitualmente una etapa sana. Entonces, salvo que la escuela te pida un certificado de educación física o algo muy particular, ahí recién concurrís. Entonces, lo que tenía el plan ENIA era que salía del centro de salud y estaba en la escuela. Estaban las asesorías, estaban los talleres de educación sexual integral, estaban los métodos anticonceptivos disponibles, había una articulación de turnos protegidos y demás, y ahora con una mirada muy integral. Ahora no están más los trabajadores del plan, y bueno, y estamos esperando a ver qué pasa en las provincias, si las provincias pueden. La verdad que es un presupuesto que muchas veces no lo tienen planificado. ¿Y cómo estamos respecto, porque esto que responde a una política del gobierno nacional, si se van bajando programas, si no hay presupuesto, por lo tanto no hay políticas? Presumo que dentro de un tiempo estaremos viendo los resultados, pero ¿cómo estamos en cuanto a la realidad que vivimos? ¿Va en aumento la cantidad de embarazos no intencionales en la adolescencia? ¿Hay una meseta? Claro, eso lo vamos a ver. Lo que tiene es la salud con las estadísticas, que las ves mucho posterior. Fíjate que recién tenemos los datos del 2021 publicados. Vamos a ver los datos de este año recién dentro del año que viene o posteriormente a eso. Entonces ahí tenemos como ese desfasaje. Sí tenemos los números que habían descendido por el plan. Es más, salieron informes de la Organización Mundial de Salud, de UNFPA, que es la de Naciones Unidas de Población y Desarrollo, de distintos organismos felicitando a la Argentina porque este plan logró disminuir un 60% los embarazos en la adolescencia. Y aparte de eso, era un plan modelo para América Latina. Así que fuimos premiados todo por el plan. Pasó distintos colores de gobierno, porque inició con el gobierno de Macri, continuó con el gobierno de Fernández. O sea que era un plan el primer plan en Argentina que pasó colores políticos. Y aparte tuvo resultados contundentes y estadísticos, ¿no? Que tiene que ver con la educación. Exacto. Y con el acceso también en estos espacios muy importantes que es la escuela. Maca, ¿cuántos años tenés? 21. Sos re jovencita, así que te podemos preguntar la edad tranquilamente. Vos como joven, precisamente, sí. ¿Hace cuánto tiempo que perteneces a esta red de jóvenes de la fundación de Fundex y que estás trabajando en esta temática? Justamente la red de jóvenes es bastante nueva. Está como hace un año y algo. Me habían invitado y la verdad que
hermosa oportunidad realmente para los que somos activistas desde el 2018, así que hace poquito. Y en tu experiencia como joven, Sí. y que sos de acá de Corrientes. Sí, de acá de Corrientes. Nacida, Sí, nata. educada y malcriada acá, Todo. correntina. Como joven que sos y que no hace mucho tiempo terminaste el colegio secundario, ¿estás estudiando alguna...? Sí, Derecho. Bien, en la Facultad de Derecho de la UNA, Universidad Pública. Exactamente. ¿Cómo vivís en tu experiencia de joven esta problemática? Y realmente siempre lo que pasaba cuando estaba en la secundaria era que uno siempre tenía una compañera que estaba embarazada. Vos ibas al colegio y en algún momento una chica terminaba embarazada y en un momento no las veías más. Y eso era súper común, sigue siendo. De ver a las chicas y decir, ¿cómo es que yo estoy acá estudiando y mi compañera, que es igual que yo, es adolescente, debería estar estudiando como yo, ¿no? Termina en esta situación. Y es realmente como que despierta en todos los jóvenes, ¿no? Algo como que raro que pase, ¿no? O por qué es lo que está pasando esto. Después, esta cosa, esta temática del Plan Niña, por ejemplo, yo como adolescente no lo conocía y ahora que tengo 21 años... ¿Se habla en los colegios? Y lo que yo tengo entendido y hasta donde No, en tu experiencia. En mi experiencia. En tu experiencia te pregunto. Me Super. interesa tu testimonio, tu Bien. experiencia como joven. Bueno, yo estuve en un colegio semicatólico, o sea que mucho más complicado todavía lo que es todo el tema de la educación sexual integral. En mis 6 años en el colegio tuve un solo taller que ni siquiera fue dado por un profesional de la salud, fue dado por un profesor y obviamente tenía tintes religiosos. Entonces era como un taller a medias, sinceramente. Y tengo entendido que lo pasa un montón, eso y es súper normal. O sea, en los 6 años del colegio, no, jamás, nula la jamás. información. Y soy testigo y doy fe de que mucha desinformación había entre mis amigos y entre mis compañeros. ¿Y hace cuánto que egresaste? Hace 3, 4 años. ¿Y en casa? Y ¿Con no. la familia? ¿Con papá, mamá, los hermanos más grandes? Yo soy hija única, tengo eso. Y bueno, y soy testigo vivo de que en mi casa no se habla nunca de educación sexual. Tengo una familia bastante conservadora, eso también es irónico, digamos. Y bastante religiosa también, y como que con mi madre, por ejemplo, no hablamos nunca de eso. Mi papá sí es un poquito más, pero de igual manera, desde la desinformación, digamos, desde lo que uno puede en el conservadurismo, ¿no? Entonces fue como una tarea mía, dije yo, bueno, tengo que salir ya de romper estas 4 paredes y empezar a informarme, porque si no, ¿cómo puedes vivir la vida sin saber tus derechos sexuales y reproductivos, sin saber cómo comunicarte con el otro, cómo socializar? Era súper complicado en todo esto que es la ESI, digamos. Y respecto a la violencia sexual, también me interesa en tu experiencia, ahora sí, ya como militante, digamos, activista por los derechos que tienen los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Respecto a la violencia en general, y dentro de la violencia en general, la violencia sexual, ¿cómo estamos en la problemática? Bien, justamente hace poco estuvimos... como que siempre estamos siendo cuestionadas, ¿no? Por esto de decir, no, ¿cómo va a seguir pasando estas cosas? De que la persona, nuestra pareja sexual, por ejemplo, diga que no le entra el preservativo porque le aprieta. O de que en un momento le decís que se ponga el preservativo y después te terminás dando cuenta que no lo tiene. Y realmente sigue pasando entre todas mis amigas, entre la gente que conozco. Todas y cada una tenemos un testimonio de alguien que queriendo obviamente, pero sabiendo no, terminó ejerciendo violencia sexual sobre nosotras. Entonces algo que vos decís desde, o sea, que tal vez no estás en eso y decís, no creo que pase, pero sigue pasando. Eso es una locura,
porque ahora o dentro en un futuro cercano va a seguir pasando y es súper normalizado lamentablemente esto de decir no me voy a poner preservativo porque me aprieta, o no voy a estar acá porque o ponete el preservativo y después te das cuenta que no lo tiene, o un montón de cosas que vos decís, bueno, no pasa nada, pero es violencia sexual. ¿Se habla de esos temas entre ustedes, por lo menos entre pares? Claro, sí, entre mis amigas, por ejemplo, sí, hablamos de esos temas. Por suerte tenemos bastantes charlas sobre eso. Para no naturalizar, o sea, claro, ¿no? De que eso no debe ser naturalizado. No debe ser consentido ni normalizado. Jamás, siempre es una temática de estar con el otro o de ponerte en el zapato del otro, porque es como horrible, es una situación horrible, violenta totalmente, nadie se siente bien y terminas diciendo siempre pones, no sé, la fe o las ganas en algo y termina siendo violencia sexual, es como súper feo, desesperanzador también. Y ahí nomás mandarse a mudar. Sí, obviamente, siempre como amiga. Perdón que lo dije así de una manera muy vulgar, pero no estar con otra oportunidad y vamos a esperar. Y ese es nuestro trabajo como amigas y como red de contención, ¿no? Esto de decirle, mira, no está bueno, huir. Sí, salí de ahí, amiga. Otra oportunidad va a ser lo mismo, huí. Sí, ¿no? Sí. Siempre, nunca dar una oportunidad y nunca, tampoco una se pone en esa posición de decir, bueno, voy a justificar y es como que no, es decir, vos tenés amigas, si las decides por algo, estás esperando una opinión, ¿no? Y esa conducta, sí. Estamos hablando de jóvenes, de qué edad, eso de... a lo mejor, no sé, la profesional es Diana, ¿no? Pero es una actitud puramente machista. Sí. La de negarse, de utilizar, estamos hablando de un método de cuidado, como es utilizar el preservativo, porque, a ver, partamos de la realidad. La actividad sexual se inicia cada vez de manera más temprana, el despertar del sexo entre los adolescentes y jóvenes. Esas prácticas existen, ¿no? O sea, no podemos taparnos los ojos, los oídos y decir no pasa. Entonces, esa actitud del varón de negarse a tener métodos de cuidados propios y hacia su pareja, ¿se da en qué edades? Mira, te voy a ser sincera. Totalmente sincera. No hay rango etario para tomar esas decisiones. Desde los más chicos, desde que comenzás en la vida sexual hasta que terminás, siempre te vas a encontrar con alguien que está en esas situaciones de no me voy a poner o no voy a vulnerar tus derechos literalmente. Siempre no hay, la edad no es un parámetro. Claro, porque por ahí decimos, bueno, en el adulto, pero ya que se empieza a dar ese tipo de conductas en adolescentes y en jóvenes, es sumamente preocupante. Súper. ¿No? Sí, también lo que hablábamos un poquito con las jóvenes, y ellas vienen de varias capacitaciones, se están formando como promotoras de salud sexual y reproductiva, en liderazgo juvenil, distintas instancias de capacitaciones que hicieron acá y en otros espacios inclusive de América Latina, y donde vemos que cada vez son más personas que dejan de usar el preservativo. Y hay un trabajo que hay que hacerlo de investigación. ¿Qué está pasando? Porque la sociedad y sobre todo obviamente retrocedimos, hay más casos de sífilis, se está moviendo el tema del VIH, otras enfermedades de transmisión sexual. Hay una situación ahí más sociológica que analizar en torno a por qué se dejó de usar el preservativo. También lo que vemos y estuvimos charlando, las redes sociales que por un lado dan mucha información, como que se consume mucho entre los jóvenes el TikTok, por ejemplo. Hay mucha información, pero hay mucha desinformación también. Entonces hay, situaciones donde dice, sí tenés, inclusive hemos hecho ahora varias charlas y demás sobre el tema del VIH y los estigmas. Esto de, si tenés la carga indetectable ya no contagias, entonces podés no usar preservativo.
Bueno, hay como estos mitos que se generaron en este tiempo en donde la gente, o la sífilis, ¿no? La sífilis es algo de antes, ¿no? Estamos viendo muchos casos, inclusive en las embarazadas. No un brote, pero si no sí, hay un aumento de casos. Y también en jóvenes, entonces tenemos que estar atentos a ver qué está pasando y ver cuáles son esas situaciones, ¿no? Si es por que no conocen, no pueden acceder porque también están caros los preservativos, a veces hay vergüenza. Bueno, ahí tiene que estar el Estado. Exacto, hay vergüenza ir a buscar en el centro de salud, que es algo que ven las chicas continuamente cuando hacemos estos cursos con adolescentes, decir, no, la verdad que no quiero ir al centro de salud porque la que está ahí es mi vecina. O a veces voy y me miran con cara fea o no me quieren dar, y eso que en nuestro país, a través del Código Civil, a mayores de 13 años ya se le puede brindar cualquier método anticonceptivo reversible sin la presencia de un tutor, pero todavía vemos centros de salud que no cumplen esta normativa. Para que no se malentienda, no es que estamos estimulando a la actividad sexual en adolescentes, no, sino estamos visibilizando una realidad. Sí, la edad de, bueno, justamente la edad el despertar, la edad de inicio de relaciones sexuales, que también está muy vinculada a la estimulación de las redes sociales. Ahí hay varios estudios que hablan de eso, de cómo también no se sexualizó la infancia, pero cada vez son más tempranas las edades. Por eso. Antes teníamos los 14, ya estamos hablando entre los 12 y 13 años. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta información y prevenir? Ahí está, información y educación. Lo ideal es que no ocurra, pero la realidad dista de lo ideal. Entonces, ocurre, sucede, ¿y qué hacemos? ¿Ocultamos? ¿Prohibimos? ¿Disfrazamos? No. Sí, entonces hay que enfrentar esta realidad. Y la mejor manera es prevenir, y la mejor manera de prevenir es educando y es que tengan acceso a la información, ¿no? Sí, totalmente. Así que celebro de que a través de organizaciones como Fundec, que es, lo voy a leer para no confundirme, Fundación de Derechos Humanos, Equidad y Género, se trabaje en este tipo de problemáticas y se ponga foco en la prevención, justamente, y que como vos, Macarena, que con tus 21 años te comprometiste ya desde antes para, tal vez que por tu propia experiencia, ¿no? De que en un colegio en 6 años tuvieron una charla y en un seno familiar en donde tampoco se brinda la información adecuada, entonces decidiste romper esa estructura y meterte y participar y formar parte de un equipo de trabajo haciendo llevar información responsable, que es fundamental. Obviamente, por lo que recién señalaba Diana, que en las redes sociales circula de todo, lo positivo y lo negativo, la buena información y la desinformación. Entonces celebro que se generen estos espacios y que en la Expo Joven, que se realizó ahí en el Regimiento, les dieron un lugar para hablar de este tema que es tan importante como la prevención de embarazo no intencional adolescente. Me comprometo a invitarlas nuevamente y seguir hablando de este tema con ustedes o con quienes más quieran participar. Bueno, muchas gracias, Liliana. Sí. Y sí, bueno, invitamos a todas las personas que puedan ingresar también a nuestras redes sociales, a nuestra página, y nosotras estamos haciendo asesorías online también sobre salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son las páginas? A nivel del correo pueden escribirnos a fundec@fundec.org. Ahí pueden conseguir y solicitar turnos con la parte médica, donde hacemos las asesorías online, y también ahí pueden conseguir turnos para hacer test de VIH rápidos, seguros y gratuitos, que también lo estamos haciendo con la fundación. Y ahí nos pueden encontrar, y también nuestra página web, que es www.fundec.org. Fundec es F-U-N de nene, D de dedo, H-E-G final de gato. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, Diana Cabral, muchísimas gracias. Gracias a vos. Macarena Segovia, muchísimas gracias. A vos. Y que tengamos más jóvenes como vos. Y felicito nuevamente el trabajo serio, responsable que realizan desde la Fundación, desde Fundec. Bueno, muchas gracias por el espacio. Una pequeña tanda comercial y al regreso vamos a estar hablando de otra problemática también muy importante, como es la problemática ambiental.